Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Juan Guerrero y junto con el profesor Daniel Humacata le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de operador de PC turno tarde del Centro de Formación Profesional Nuevo Horizonte. Bueno, entonces vamos a continuar con los periféricos de salida. Como ya le habrá explicado el profe Daniel, los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos de entrada y salida al mismo tiempo. Entonces ahora continuamos con estos. Vamos a ir viendo uno por uno los periféricos de salida. Haciendo un pequeño repaso, bueno, los periféricos de salida son aquellos que muestran o proyectan información de la PC hacia afuera a los usuarios, digamos. O sea, básicamente los periféricos de salida son los que, por los cuales a través de ellos sale información de la computadora hacia afuera. Entonces, por ejemplo, pasamos al primero. Fíjense, monitor. Tenemos el monitor, lo que conocemos todos. Podemos tener una computadora de escritorio. Ahí en el concepto es un periférico de salida porque a través de él podemos visualizar la información que nos devuelve la computadora. Nos permite ver el interfaz de Windows, los programas, la multimedia, por lo que la información solo sale a través de él, digamos. Entonces, bueno, el típico monitor o la pantalla, como nosotros podemos tener, digamos, en la casa. No se olviden, por ejemplo, si tenemos que agregar algunas características de los monitores, ustedes deben saber que, por ejemplo, existen 3 tipos de monitores más comunes, que por ejemplo son los LED, vamos a poner con mayúscula, los LED, tenemos los LCD y los TRC. Bueno, ahí pusimos del más nuevo al más viejo. Los monitores TRC son los monitores antiguos, esos que eran anchos, pesados, que parecían las teles de antes, que bueno, también tenían las computadoras de antes, digamos, esos anchos, esos son los TRC. Después ya empezaron a diseñar lo que son las nuevas tecnologías de pantalla plana, que son por ejemplo los LCD y los LED. Los LCD son los que salieron primero y los LED son los últimos que salieron. Básicamente son similares, son pantallas bien finitas, sino que el LED se caracteriza porque es más finito que el LCD y bueno, obvio que es otra tecnología. La tecnología LED es distinta a la tecnología LCD, pero físicamente y visualmente son similares, digamos, los monitores, tanto los LED como los LCD. En cambio los TRC ya eran más anchos, más viejos, tenían menos calidad de imagen. Otra característica de los monitores, por ejemplo, es que tienen las conexiones. O sea, un monitor, no se olviden que básicamente lo que transmite es una señal de video, entonces está conectada a la computadora por una conexión, que en la mayoría de los monitores es, por ejemplo, VGA. Esa es la más común. Esa es una conexión que ya viene desde monitores ya hace muchos años, VGA, y también el actual HDMI, la conexión HDMI, que esta ya es para video en alta definición. Bueno, los monitores más actuales y más nuevos son los que tienen este tipo de conexión HDMI. Bueno, pasamos al siguiente periférico. Los parlantes. También, este es un periférico muy común en cualquier computadora. Básicamente, si ustedes se compran una computadora, ya les vienen los parlantes. Bueno, también, como sabemos la mayoría, básicamente los parlantes sirven para escuchar audio. Entonces, como ese audio proviene de la computadora, sale hacia afuera y es escuchado, o mejor dicho, es reproducido por los parlantes y escuchado por nosotros los usuarios. Entonces, información de salida, fíjense, esa información de las computadoras sale hacia afuera. Por eso es que los parlantes son periféricos de salida. En este caso, bueno, por lo menos los parlantes más comunes cuentan con una conexión USB.
conexión USB. Para la alimentación es la conexión USB. Y una conexión que se conoce como, mejor dicho, se llama jack de 3,5 milímetros. Para el audio, si ustedes pueden ver ahí en la imagen, tenemos las dos conexiones. Ahí tiene el USB, que eso se conecta a cualquier USB que tenga el gabinete de la computadora. Eso solamente sirve de alimentación, porque necesita 5 voltios para poder alimentarse la computadora. Los parlantes de la computadora. Y el de jack de 3,5 milímetros, en este caso es el verde, este que tiene forma de aguja con punta. Bueno, ese es solamente para el audio, por ahí sale el audio analógico. Pasamos al siguiente. Auriculares. Bueno, esto también es común, digamos, tenerlo en la casa, por ejemplo, para no usar los parlantes. No se olviden que los auriculares tienen exactamente la misma función que los parlantes, por eso es que son periféricos de salida también, básicamente para poder escuchar el sonido que proviene de la computadora, en este caso de forma más personal, directamente en los oídos. De esa manera evitamos que otras personas escuchen el sonido, o para evitar ruidos externos. En cuanto a las características de estos auriculares, la conexión también es de jack de 3,5 milímetros, igual que los parlantes, pero en este caso no necesitan alimentación, solamente tienen esa conexión nada más. Ustedes le conectan la ficha jack de 3,5 y listo, porque no necesitan alimentación, porque no tienen mucha potencia, digamos, los parlantes que tienen ahí dentro de los auriculares, porque básicamente son parlantes chiquitos en miniatura. Como son de baja potencia, no necesitan alimentación, así que solamente tienen una sola conexión, que es para el audio y nada más. Acá vamos a poner el jack de 3,5 milímetros para audio. Bueno, pasamos al siguiente. La impresora nos permite plasmar físicamente en una hoja de papel los documentos o imágenes que realizamos en la computadora. Entonces la información va de la PC a la impresora y de ahí al papel. Bueno, este es otro dispositivo que nosotros también ya conocemos, podemos tener en la casa, quizá muchos ya lo tengan, que básicamente nos permite imprimir nuestros documentos, por ejemplo de Word, o imágenes, fotografías, ese tipo de cosas. Entonces si ustedes se ponen a analizar, básicamente es información de salida. Esa información sale de la PC, va a la impresora y nosotros la obtenemos en forma de papel. Solamente va en esa dirección, por eso es que es un periférico de salida. Hablando de algunas características que pueden tener la impresora, por ejemplo, es que son de conexión USB, o sea, las conectamos mediante algún puerto USB a la computadora, o de conexión inalámbrica, en este caso Wi-Fi. Podemos conectar de manera inalámbrica, eso va a depender de la impresora, porque hay algunas que son USB y hay algunas que son con conexión inalámbrica. Otras características, bueno, existen impresoras que imprimen en distintos formatos, como A4, hojas tipo oficio, legal, formato A3, que son hojas más grandes, pero eso también va a depender de la impresora. Obvio que mientras sea una hoja más grande, la impresora también va a ser más grande. En cuanto a la tecnología, las dos tecnologías más comunes que existen, digamos, ahora en el mercado son las de chorro de tinta y las impresoras láser. Las chorro de tinta son básicamente las más comunes que, por ejemplo, nosotros tenemos en el hogar, una impresora común con cartuchos o la multifunción con cartucho. Pero además de eso tenemos la impresora láser, que la impresora láser, bueno, es una impresora más costosa, pero es mucho más rápida. Básicamente en eso se diferencia, digamos, una impresora normal, que sería de chorro de tinta, con una impresora láser. Las láser tienen una velocidad de impresión más elevada. Ambas existen para imprimir tanto en blanco y negro como en color.
Y por ejemplo, hablando de las marcas más comunes y recomendadas, digamos, también son las Epson y HP. Existen otras marcas más económicas, por ejemplo, pero las que predominan en el mercado son las Epson y HP, y bueno, esa también se las recomendaría si que ustedes quieren comprarse una impresora. Bueno, cómprese Epson o HP. Pasamos a la siguiente. El proyector. Bueno, fíjense que el proyector cumple la misma función que un monitor, ¿no? Básicamente es mostrar una pantalla, y por eso es que es un periférico de salida solamente. Pero bueno, obvio que el proyector, para los que no conocen, por ejemplo, básicamente lo que hace es emitir un haz de luz, la cual es proyectada a la pared, por eso es que se llama proyector. Esa luz, esa haz de luz es proyectada a la pared, y ahí es donde nosotros vemos la pantalla. Bueno, puede ser una pared o una lámina pantalla, pero ahí nosotros ya vemos la imagen que es proyectada. Algunas características del proyector es que, bueno, necesitamos conexiones de video. Básicamente son las mismas que en un monitor común. O es una conexión VGA o es una conexión HDMI. Entonces la computadora tiene que contar con esa conexión. Generalmente en los proyectores actuales tiene ambas conexiones, así que no habría problemas con computadoras nuevas o computadoras viejas. Se puede conectar el proyector y lo utilizamos como pantalla. Otras características de los proyectores que, por ejemplo, fíjense que nos permite proyectar pantallas de más de 100 pulgadas. O sea, básicamente más de 100 pulgadas, ya estamos hablando de una pantalla del tamaño de una pared, por ejemplo. Y otra característica de los proyectores es que, por ejemplo, hay muchos que cuentan con sistemas operativos. ¿Y esto qué tiene de bueno, o cuál es la ventaja de tener un sistema operativo en un proyector? Bueno, la ventaja es que, por ejemplo, nos va a permitir conectar pendrive directamente al monitor. De esa manera ya nos evitamos, por ejemplo, conectar la computadora. Directamente ponemos nuestro documento en un pendrive y lo ponemos en el proyector. Por ejemplo, un Word, un Excel, un PowerPoint. O por ejemplo, copiamos el video al pendrive y ponemos el pendrive en el proyector y ya podemos reproducir el video ahí en la pantalla proyectada. Entonces eso ya evita que conectemos la computadora directamente. Y bueno, hay algunos sistemas operativos para proyectores que, por ejemplo, ya dejan utilizar o descargar aplicaciones. Porque hay algunos proyectores que, por ejemplo, ya tienen Android, como si serían un celular o una tablet. El proyector ya tiene Android, entonces puedo descargar aplicaciones como YouTube, gestor de archivos, bueno. Y de esa manera ya el proyector es autónomo, ya no necesita una computadora o alguna fuente de video. Pero también permite, digamos, conectar una computadora. Bueno, pasamos al siguiente, que es la impresora 3D. Bueno, este ya es un periférico poco común. Como dice ahí, su función es imprimir en algún material maleable, o sea, manejable, diseños en 3 dimensiones. Estos diseños son realizados mediante software, o sea, mediante algún programa en la computadora, y son impresos en algún material de tipo plástico. Fíjense que este tipo de impresora, bueno, se lo utiliza más que nada para hacer figuras o para hacer maquetación de artefactos pequeños, porque fíjense que, bueno, no cuento con un gran tamaño como para imprimir algo bastante grande, digamos, en 3D, pero más que nada para maquetación o algunos elementos pequeños, digamos, que tienen que ser de medidas exactas y se pueden imprimir en forma en 3D y ya tengo algo diseñado. Y bueno, no podemos hablar mucho de esto porque sería adentrarse mucho. Básicamente podemos decir que se conecta mediante USB a la computadora o algún tipo de conexión especial. Eso ya va a depender del fabricante. Y bueno, que sus costos son bastante elevados, digamos. Una impresora en 3D tiene un costo bastante elevado. Bueno, pasamos. Ahora vamos a hablar de los periféricos de entrada y salida. No se olviden que habíamos dicho que teníamos 3 tipos: periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de entrada y salida al mismo tiempo.
Entonces este último son de entrada y salida al mismo tiempo. Volvemos a hacer un repaso. Los periféricos de entrada y salida, fíjense que la abreviación de esto es E/S, eso significa entrada y salida. Son por los cuales la información entra y sale del PC. O sea que la información va en ambas direcciones. Puede ingresar al PC o puede salir del PC la dirección. Esa es la característica de estos dispositivos, en eso se diferencian, digamos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno para que se entienda mejor este concepto. Pasamos. La impresora multifunción. Este dispositivo es impresora y escáner al mismo tiempo. Bueno, lo mismo. Quizás muchos ya tengan esta impresora multifunción en sus casas o lo conozcan por lo menos. Y se habrán dado cuenta que aparte de imprimir, también permite escanear hojas. Entonces fíjense, como es un escáner e impresora al mismo tiempo, la información puede salir y también puede ingresar. Por eso es que ya pasa a ser un periférico de entrada y salida al mismo tiempo. Entonces fíjense que no es lo mismo un dispositivo que solamente sea impresora, que en este caso habíamos dicho que era de salida, o solamente el escáner, que ya sería de entrada. Y acá tenemos la multifunción. Como es ambos al mismo tiempo, entonces ya es un dispositivo de entrada y salida. Bueno, nada más que aclarar, porque ya vimos lo que es un escáner, vimos lo que es una impresora, y la multifunción es ambos al mismo tiempo. Así que no haría falta de entrar más. Podemos hablar directamente de algunas características de la multifunción, que por ejemplo, hablando de la conexión, bueno, la conexión puede ser USB o Wi-Fi de forma inalámbrica. Ya habíamos dicho que permite imprimir y escanear al mismo tiempo. Hay muchas multifunciones que son autónomas. ¿A qué me refiero a que son autónomas? Que yo puedo imprimir y escanear sin tener que estar conectada a la computadora. Eso es porque tienen un pequeño sistema operativo, el cual por ejemplo me permite conectar memorias. Puedo conectar un pendrive directamente a la multifunción y de ahí nomás puedo imprimir, o puedo escanear y directamente guardarlo en el pendrive. Eso ya va a depender de la multifunción y del modelo o la marca, por ejemplo, pero hay algunas que sí me permiten eso, y eso me evita estar conectando directamente a la impresora, directamente a la computadora. Y en cuanto a la tecnología, por ejemplo, las más comunes que se encuentran en el mercado de ahora son la de cartucho o la de sistema continuo. Fíjense que las impresoras de cartucho, bueno, son un poco más económicas, más baratas, pero a la larga en realidad son más caras. ¿Por qué? Porque al llevar cartuchos es muy poquita tinta que lleva cada cartucho y no duran mucho, no aguantan muchas impresiones. Fíjense que no nos dura, por ejemplo, lo que nos promete el fabricante, y el coste es elevado porque tienen que estar sacando cartuchos y comprando cartuchos nuevos para que solamente, por ejemplo, le deje imprimir un máximo de 50 o 100 hojas nada más, hablando en blanco y negro, y si es a color van a gastar más tinta todavía. En cambio, un sistema continuo, una impresora con sistema continuo, les deja imprimir más de 5000 hojas con un solo tanque, digamos. Entonces, a la larga, una impresora de sistema continuo es más económica porque le dura más la tinta. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, bueno, al ser autónomas también, por ejemplo, permiten hacer fotocopias directamente, que básicamente sería lo mismo que decir que escaneamos y luego imprimimos, pero es una fotocopia directa. Y bueno, nada más con respecto a lo que es esta impresora multifunción. Bueno, pasamos al siguiente. Las memorias flash. Fíjense que cualquier memoria del tipo USB o similares se las conoce como memoria flash. Por ejemplo, el pendrive, o podemos hablar también de las memorias micro SD o SD. Pero como también conocerá la mayoría, lo que permiten básicamente es guardar archivos, almacenar información. Yo puedo
copiar archivos de, por ejemplo, de la computadora al pendrive, o puedo copiar archivos del pendrive a la computadora. Entonces, como ese envío de información puede ser en ambos sentidos, por eso es que este tipo de dispositivos es de entrada y salida al mismo tiempo. Bueno, sin hablar más que nada, por ejemplo, hablamos de esas tres características que muestra ahí la pantalla. Ahí tenemos una imagen. Fíjense que ahí tenemos un pendrive, tenemos una micro SD que puede ser la que nosotros colocamos en el celular. Fíjense que también se lo puede utilizar en la computadora con un adaptador correspondiente. Y bueno, lo que podemos decir básicamente es que cuenta con una conexión USB. Y en el caso de las micro SD o SD, bueno, la computadora tiene que contar con alguna lectora o ranura SD. Y la ventaja de este tipo de memoria es que son bastante portátiles porque son muy pequeñas y son resistentes a diferencia de otros dispositivos de almacenamiento. Y bueno, por ejemplo, podemos hablar de la nueva tecnología que son USB 3.0. No se olviden que los primeros pendrive, la mayoría son USB 2.0, pero actualmente ya están saliendo los pendrive USB 3.0 y básicamente estos son más rápidos, de conexión más rápida. Eso quiere decir que yo puedo copiar o enviar mi información de forma más rápida que los 2.0. Bueno, continuamos con el siguiente. Disco rígido portátil. Bueno, básicamente este componente es muy parecido al que hay internamente en la PC. No se olviden que dentro de la PC tenemos un disco rígido, el cual es donde está almacenada toda la información. Bueno, este es un disco similar, sino que al contar con una carcasa protectora y mediante una conexión USB ya lo podemos llevar de forma portátil, o sea, de forma externa. Y bueno, a diferencia por ejemplo de un pendrive o de una memoria, estos son mucho más rápidos y permiten almacenar más información. Entonces tomen en cuenta por ejemplo que en un pendrive yo puedo almacenar 8 GB, 16 GB, 32 GB, pero en un disco rígido portátil tengo por ejemplo capacidades de 500 GB, 1 TB, 2 TB de información, todo mediante la conexión USB. Y bueno, básicamente esas son las características. Es una unidad de almacenamiento básicamente, sino que es USB lo que la hace portátil. Pasamos a la siguiente. La grabadora de DVD. Bueno, en este caso por ejemplo de la imagen es la grabadora de DVD portátil. Fíjense, estas nos permiten grabar información del PC a un disco óptico. Ese disco óptico puede ser un CD, un DVD o por ejemplo los más actuales que son los Blu-ray. Aparte, por ejemplo, permiten copiar datos del CD o DVD a la PC. Entonces por eso es que son periféricos de entrada y salida. Yo puedo grabar datos de la PC hacia el DVD o puedo copiar datos del DVD hacia la PC. Y bueno, estos dispositivos por ejemplo tienen las características de que son de conexión USB, permiten grabar CD, DVD y Blu-ray, y son retrocompatibles. O sea, ¿qué nos referimos con la retrocompatibilidad? Que por ejemplo una lectora o grabadora de Blu-ray permite grabar Blu-ray, pero también permite CD y DVD. O una grabadora de DVD permite grabar DVD, pero también CD. O sea, es retrocompatible hacia atrás. Y bueno, hay que tomar en cuenta también esos términos. Fíjense, por ejemplo, no es lo mismo una lectora que una grabadora o que una regrabadora de DVD o CD. En este caso la mayoría de las computadoras cuentan con lo que es una regrabadora de DVD. ¿Esto qué quiere decir? Que puede leer DVD, puede grabar DVD o puede regrabar DVD, porque hay algunos DVD que se los pueden borrar y volverlos a grabar. Entonces no confundan esos términos: lectora de DVD con grabadora de DVD o con regrabadora de DVD. Como les digo, la mayoría en la actualidad son regrabadoras. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos el headset. Ese es el nombre que tiene. Pero si fijamos la imagen, básicamente son auriculares con micrófono. O sea, esto básicamente, como son dos dispositivos en uno, son auriculares y micrófono al mismo tiempo, entonces por obvias razones son de entrada y salida.
al ser auriculares lo hace de salida y al tener un micrófono lo hace de entrada. Entonces son de entrada y salida porque son ambos dispositivos al mismo tiempo. Fíjense que al igual que un auricular común, la conexión es de jack 3.5 milímetros. Y bueno, son auriculares con micrófono incorporado. No podemos decir más de esto. Pasamos al siguiente. El módem o router. Estos dispositivos, fíjense que permiten enviar y recibir información. Generalmente son usados en las redes, por ejemplo para internet o para redes locales. Fíjense que estos dispositivos también, la mayoría de los que tienen internet en su casa o hayan visto, tienen un módem o un router. O un modem router al mismo tiempo, fíjense. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un modem y un router? En primera instancia, el modem es el que, por ejemplo, la que les brinda servicio de internet le da ese aparato que, por ejemplo, Fiberway o Canal 2 o Canal 4 les da. Ese es un modem. El modem básicamente es el que está conectado al cable de teléfono o al cable de canal. En cambio, el router lo único que hace es permitir conectar varias computadoras por cable o por Wi-Fi. Esa es la diferencia entre un modem y un router. Básicamente son similares. ¿Por qué? Porque existen dispositivos que son modem y router al mismo tiempo. Y existen dispositivos que solamente son modem o solamente son router. Por eso hay muchos que en su casa pueden tener ambos, tienen los dos, digamos. Tienen el modem solo, porque el modem solo no permite conectar muchas computadoras y algunos no tienen Wi-Fi, así que se tienen que comprar un router. ¿Para qué? Para poder conectar muchas computadoras o para tener Wi-Fi. Y bueno, hablando de algunas características de este dispositivo, tenemos de que la conexión se llama Ethernet por cable RJ45. Ese es al que nosotros le llamamos el cable de internet. Bueno, ese se llama Ethernet RJ45. Tanto el modem como el router se lo utiliza para enviar y recibir información. Y bueno, el modem es el que convierte la señal del proveedor de internet a una señal digital. En cambio, el router solamente permite conectar varias computadoras a la red por cable o por Wi-Fi. Bueno, pasamos al siguiente. Pantalla táctil. Bueno, fíjense que la pantalla táctil básicamente es un monitor o una pantalla normal donde nosotros vemos ahí la información. Pero al ser táctil nosotros podemos ingresar información, por ejemplo para escribir o para seleccionar mediante la interfaz de la gráfico de la computadora. Podemos ingresar información. Entonces eso ya lo hace un periférico de entrada y salida. Y bueno, al ser una pantalla, por ejemplo, cuenta con una conexión VGA o HDMI. Y bueno, ese es en el caso de que sea un monitor táctil. Ahora, si por ejemplo ustedes conocerán, también existen lo que son portátiles, o sea notebook táctiles. Entonces la pantalla es táctil, pero ya es una notebook. Y después tenemos, bueno, las típicas tabletas o tablets que, como ya conocemos, son táctiles. Pasamos al siguiente. Placa de audio externa. Bueno, como dice ahí, este componente permite conectar un micrófono y auriculares o parlantes mediante una conexión USB al PC, lo que lo convierte en dispositivos de entrada y salida. Bueno, ¿qué tienen que saber de una placa audio externa? Que básicamente es como conectar los auriculares o los parlantes atrás de la PC, pero mediante USB. O sea, fíjense que este dispositivo sirve para, por ejemplo, cuando a una notebook o a una PC se le arruina las conexiones donde conectan el micrófono o los auriculares. Entonces, fíjense que se compran este aparato, lo conectan, fíjense que tiene una forma de un pendrive casi. Bueno, lo conectan a la PC y ya pueden conectar un micrófono y un auricular. O en este caso para agregar uno adicional. Por ejemplo, la mayoría de las compus, las notebooks, solamente dejan conectar un micrófono y un auricular. Entonces ustedes se compran esta placa de audio externa y ya van a poder conectar un micrófono más y un auricular más. Pero bueno, como muestra ahí la imagen, la conexión es del tipo USB hacia la PC. Y en el caso de los micrófonos o los auriculares es un jack de 3,5 milímetros, que ya lo habíamos hablado en anteriores periféricos.
Y bueno, eso lo convierte en un dispositivo de entrada y salida, porque al igual que un headset, por ejemplo, permite ingresar audio a través del micrófono y una salida de audio a través de los auriculares. Bueno, y lo dejamos hasta ahí entonces en la cantidad de periféricos. Ahora me gustaría que, por ejemplo, ustedes busquen o averigüen algún periférico. Puede ser cualquiera, de entrada, de salida, de entrada, salida. Algún periférico que no hayamos nombrado nosotros. Y que en primera instancia, bueno, identifiquen si es de entrada, o es de salida, o es de entrada y salida al mismo tiempo. Y bueno, quizás alguno que no haya faltado nombrar acá y que ustedes pueden llegar a tener en su casa o le haya llamado la atención. Así que estaría bueno como una pequeña tarea así durante 15 o 20 minutos para que lo veamos, a ver si buscan. Bueno, eso sería todo y nos vemos, chao.